La filosofía griega. Origen de la filosofía. Mito y logos. Los filósofos presocráticos. Sofistas y Sócrates. Platón y Aristóteles. Filosofía como triunfo del logos frente al mito. ¿Qué es el mito? El mito es un saber acrítico e infundado. ¿Qué significa esto? Es un saber que se basa simplemente en alguna creencia. Es un saber animista. Esto significa que se le da un sentido de vida, que se le da una lógica en cuanto a decir sobre la existencia de cualquier elemento que puede no tenerla. Un saber emocionalmente comprometido. Mientras que el logos es todo lo contrario, un saber crítico y un saber fundamentado. Origen de la filosofía. La filosofía surge en el siglo VI a.C., en las colonias griegas en Asia Menor. ¿Por qué surge? Por factores económicos, culturales y políticos. ¿Quiénes eran los filósofos presocráticos? Es decir, los filósofos antes de Sócrates. La filosofía está dividida en los filósofos anteriores a Sócrates y en los posteriores a este. Un tema que preocupó inicialmente a los filósofos fue la fisis, es decir, el cosmos, el devenir, la materia eterna, la esencia de las cosas. ¿Qué es lo que querían descubrir en la fisis? El arjé. ¿Qué era el arjé? Era el origen, el sustrato, la causa, la esencia de algo. Los filósofos, de acuerdo a esto, se van a dividir en dos teorías para tratar de averiguar qué es lo que era el arjé. Están los filósofos monistas y los filósofos pluralistas. Los monistas es aquellos que tienen como arjé o como origen de la naturaleza del cosmos una sola causa, un solo elemento, mientras que los pluralistas van a hablar de varios. En los filósofos monistas vamos a encontrar a Tales de Mileto, por ejemplo, que decía de que el agua era el origen de todas las cosas. Mientras Anaxímenes, de Mileto, decía que el origen de todo era el aire. Anaximandro hablaba sobre el apeiron. El apeiron vendría a ser como ese soplo divino. Mientras que Heráclito de Éfeso hablaba que el origen de todo era el fuego. Para Parménides de Elea, el origen venía a ser el ser. Mientras que para Pitágoras de Samos, el origen de todo era el número. Acá vemos una obra de la Escuela de Atenas de Rafael, en donde podemos observar en el centro a los principales filósofos rodeados de filósofos menores. Los filósofos presocráticos pluralistas. Estaba, por ejemplo, Empédocles, que decía que el origen de todo eran los 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Que eran animados por 2 fuerzas, animados por el amor y por el odio. También se encontraba Anaxágoras, que decía que el origen de todo eran en las semillas, porque todo está en todo. Todo estaba animado por el luz. Después encontramos a Demócrito, que era adepto a la teoría del atomismo. Decía que los átomos, ¿sí?, conformaban la esencia de todos los elementos. Él decía que solamente hay átomos y vacíos, y la conformación de estos dos da como consecuencia el origen al materialismo, o sea, la materia.
Después encontramos los sofistas y Sócrates. Conviven en el mismo marco sociocultural, o sea, en el siglo V a.C., y con respecto a sus intereses antropológicos, podemos hablar sobre una vida ética y sobre la política. Los sofistas, ¿quiénes son? Son extranjeros, cobran por enseñar, buscan el éxito social, son relativistas y escépticos, contraponen la physis y el nomos y defienden una doble moral. Pronuncian largos discursos, enseñan gramática, retórica, dialéctica y son agnósticos. Es decir, que creen que el origen de todo es en base a algún elemento, pero no en un dios. Después encontramos a Sócrates. Sócrates es ateniense, no cobra por sus enseñanzas, porque él busca la verdad y el bien. Cree en los valores universales y defiende el intelectualismo moral. Nadie actúa mal a sabiendas. Prefiere el diálogo, inventa un nuevo método, ironía y mayéutica, y enseña a buscar dentro de uno mismo. Cree en un Dios interior, que lo denomina daimon. Aquí vemos claramente las diferencias entre uno y otros. Los sofistas de esa época van a dar origen a nuestros futuros políticos. Aquí encontramos a Platón. Platón data del 427 al 347 a.C. Con respecto al contexto histórico, cultural y filosófico, podemos ver que nos encontramos en las guerras del Peloponeso. Se fragúan en el último tercio del siglo V por los recelos de otras polis. Influyen también la pugna interna entre los oligarcas y los demócratas. Se va a dar el triunfo de Esparta y el gobierno de los 30 tiranos. Y el objetivo, históricamente hablando, es que Platón escribe la República. ¿Para qué? Para tratar de mejorar la vida del hombre y de la ciudad. Con respecto al clasicismo griego, vamos a ver que se da un auge de la literatura dramática de Sófocles y Eurípides, en que se refleja la preocupación del hombre por la crisis de la sociedad. Estos literatos tratan de ver las problemáticas que tenía la sociedad actual. Hay un florecimiento de las artes plásticas y de la arquitectura cívico-religiosa, porque va a expresar la pertenencia del individuo a una comunidad. Voy a tratar de enfocar mejor, a ver si entra todo. Muy bien. Vamos a ver la culminación de otros géneros literarios. Se va a dar mucho lo que es la comedia de Aristófanes y la historia. Vamos a empezar a ver el nacimiento de la historia con Heródoto y después con Tucídides. Con respecto al arte griego clásico, va a buscar la perfección, la armonía. ¿Por qué? Porque va a reflejar el valor de lo que son las cosas, el equilibrio. Dentro del arte griego se va a destacar Fidias, Mirón y Policleto. Vamos a ver que a nivel de la filosofía nos vamos a encontrar con 4 influencias. Heráclito, que nos habla de un mundo sensible. Parménides, del mundo de las ideas. Pitágoras, con el orfismo y la devoción por las matemáticas. Y Sócrates, que tiene un interés ético y una búsqueda de valores universales. Intelectualismo moral, va a apelar al diálogo, a la ironía y a la mayéutica, y una preocupación pedagógica y política. Para Sócrates, lo más importante va a ser que el hombre sea un hombre de bien, un hombre que diga la verdad. Con respecto al diálogo, utiliza lo que es la mayéutica, que es el arte de convencer al otro. Acá vamos a ver Platón con el mito de la caverna.
Con respecto al mito de la caverna, se los comento brevemente, pero ustedes ya lo deben saber. Estaba un hombre encerrado adentro de una caverna, en el cual estaba de espaldas al ingreso, y lo único que podía ver eran las sombras que reflejaban el fuego que estaba atrás de él. Como toda la vida había visto solamente las sombras, él consideraba que esas sombras eran la realidad, era la verdad del mundo. Viene un hombre de afuera, lo libera, le saca el vendaje, le saca el vendaje de las manos y lo hace dar vuelta. Cuando gira hacia la entrada de la caverna, el sol lo enceguece y se asusta porque dice que siente como que eso como que lo está matando, hasta que bueno, la vista se la empieza a acostumbrar, se queda más tranquilo y ahí se da cuenta que empiezan a pasar otras cosas y le dice el hombre de que eso es la verdad, que esos animales, que esas personas, que todo eso que él ve afuera de la caverna, eso es la verdad. Entonces el hombre se siente confundido y dice que no, que eso es un engaño de algún demiurgo. ¿Por qué? Porque la verdad son las sombras que él veía siempre dentro de la caverna. Ese es el mito. El hecho de que muchas veces estamos enceguecidos y solamente consideramos las sombras, o sea, las apariencias, como la verdad de las cosas, mientras que la verdadera esencia de las cosas está tapada ante nuestros ojos por la belleza, por la fuerza, por la pureza, por la luminosidad que tiene el sol, es decir, que tiene la verdad. Acá vamos a ver con respecto a las teorías de las ideas, que está dirigida contra el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Los rasgos van a ser el idealismo, el espiritualismo y el ejemplarismo. Está en la base de la teoría de la realidad, la teoría del conocimiento, la teoría del alma, la ética y la política. Con respecto a la teoría de la realidad, vemos un dualismo metafísico. Hay una contraposición entre dos mundos, entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo de las ideas es el realmente real, es el modelo o molde conforme al que se han hecho las cosas. Tiene las cualidades del ser de Parménides. Mientras que el mundo sensible es una copia del mundo de las ideas. Ha sido hecho tomando como modelo las ideas. Es imperfecto, mutable, perecedero y múltiple. Hay una relación de imitación y participación. Hay, en este caso, una intervención del demiurgo que hablábamos con respecto al mito de la caverna. Con respecto a este dualismo epistemológico, vamos a encontrarnos frente a dos tipos de conocimiento. Un conocimiento sensible y un conocimiento intelectual. El conocimiento sensible solo nos ofrece la apariencia de la realidad. Es imperfecto y engañoso. Solo nos permite adquirir opiniones. Eran, por ejemplo, en el mito de las cavernas, las sombras que veía el hombre reflejadas en la pared. Mientras que el conocimiento intelectual nos ofrece la verdadera realidad. Es cierto y fiable. Hace posible la ciencia, el conocimiento de los universales, o sea, de las ideas, que es como las cosas reales iluminadas por el sol, fuera de la caverna. Ahí vamos a ver que la dialéctica como ascenso desde la ignorancia hacia la sabiduría es el método que se va a utilizar. La dialéctica es esta cuestión de, mediante preguntas sencillas, ir sacando la verdad que existe en el otro. ¿Por qué? Porque según estos filósofos, la verdad está en cada uno de nosotros. No es que la estemos adquiriendo, sino que está dentro nuestro. Y mediante la dialéctica va a ir saliendo, va a ir surgiendo. Nosotros nos vamos a encontrar junto con una doxa, que es la opinión, y la episteme, que es la ciencia. O sea, el conocimiento sensible, que es lo que va a ser la doxa. El conocimiento intelectual va a ser la episteme. Con respecto a la teoría del alma, nos vamos a encontrar con un dualismo antropológico. ¿Qué significa? Que es un ser humano compuesto de cuerpo y alma. El alma como principio de conocimiento racional,
unión accidental y transitoria con el cuerpo, influencia de la teoría órfica. Mientras tenemos el alma racional, que es la cabeza, el alma irascible, que es el corazón, y el alma concupiscible, que está en el abdomen. Aquí podemos encontrar el mito del carro alado. ¿Cuál era el principal objetivo de Platón? Era mejorar la vida del hombre y de la ciudad. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para Platón? La república, el gobierno de los filósofos. Tenemos que los gobernantes podían ser guerreros y productores. La sabiduría se daba junto con la fortaleza y la templanza. Nos encontramos frente a un alma racional de la ciudad, a un alma irascible de la ciudad y a un alma concupiscible de la ciudad. ¿Qué es lo que era la justicia? Era hacer cada uno lo suyo, evitar la propiedad privada y la familia, porque lo más importante era la ciudad. Luego nos encontramos con Aristóteles. Aristóteles data del 384 al 322 a.C. Acá tenemos la teoría de la realidad, ¿sí? Platón decía de que la verdadera realidad es la idea, el idealismo, que las ideas están fuera de la materia, mientras que Aristóteles dice que la verdadera realidad es la sustancia, o sea, la materia más la forma, es lo que se conoce como ilemorfismo, porque la forma está dentro de la materia, es una unidad indisoluble. Para Platón tenemos la teología trascendente. El universo está dirigido por la idea del bien, ¿sí?, que hace intervenir al demiurgo, que es la idea del mal. Mientras que para Aristóteles la teleología inmanente dice que el universo está dirigido por su propia ley natural, que es un motor inmóvil, ¿sí? O sea que la naturaleza hace el movimiento universal de las cosas. No hay una cuestión de bien y mal tan marcada como en Platón. Con respecto a la teoría del conocimiento, tanto Aristóteles como Platón distinguen dos tipos de conocimiento, que es lo que vimos recién: el conocimiento sensible y el intelectual. Para ambos solo hay una ciencia del universal, de las ideas, que son las cosas sensibles, y después las ideas, las ideas que son las cosas sensibles y las cosas sensibles a través de las ideas.